Buenas tardes a todos. Como siempre, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy hablaremos de la guerra hoplítica. Es una palabra difícil. En realidad significa simplemente guerra de los hoplitas, y los hoplitas eran los soldados de infantería pesada de los griegos. Y hablaremos de cuál era la manera griega de hacer la guerra, porque los griegos tenían una manera específica que los caracterizó y que lo transformó en los soldados mejores de toda la antigüedad, al menos hasta que subió la potencia romana. En ese momento los romanos se volvieron los mejores, pero los romanos copiaron del estilo griego. Entonces, hoy hablaremos de lo que era la manera griega de hacer la guerra y de cuántos mitos tenía, porque realmente todo lo que nosotros sabemos en realidad es fruto de lo que aprendimos en la escuela, y algunas veces en la escuela dicen mentiras, o más bien dicen medias verdades, ¿de acuerdo? Entonces intentaremos hacer un poquito de aclarar el tema. Los griegos consideraban la guerra como una componente fundamental de su vida, y gran parte de su autoestima como pueblo se basaba sobre la superioridad militar contra a los bárbaros. Y ustedes dirán, pues, ¿quiénes son los bárbaros? Son todos los que no son griegos. Es muy simple. Si tú eres griego, eres humano. Si no eres griego, automáticamente eres un bárbaro. ¿Ok? Entonces, en este tipo de juicio, la parte más grande de la superioridad se basaba sobre la más grande capacidad militar. O sea, que en batalla normalmente los griegos ganaban. ¿Ok? Y esto influenció muchísimo la manera de pensar que tenían los griegos. A la base de la identidad y de la manera que tenían los griegos de identificarse, había dos eventos. El primer evento es un evento mítico que ya analizamos, que fue la guerra de Troya, ¿no? En esta guerra de Troya hubo una guerra claramente contra una ciudad que se reconocía como ajena, enemiga, y esto fue la fundación de todo lo que es el estilo griego de ser, como ser ciudadano. Pero esta ciudad de Troya en realidad no era tan ajena, porque Troya efectivamente era una ciudad casi griega. Entonces, esta guerra no se puede identificar como una guerra hacia el bárbaro, ¿no? El segundo evento que sí condicionó la historia y la mentalidad fue la guerra médica o las guerras médicas. De este tema hablaremos en su clase específica, y en Italia se llama guerra persiana, o sea, guerra a los persas. Ustedes lo llaman guerras médicas, pero fue una guerra global y terrible, en donde los griegos se encontraron todos o casi todos unidos intentando defender su territorio de la invasión de un imperio enorme y que se consideraba increíblemente poderoso, que era el imperio persa. Ganar esta guerra significó para los griegos reconocer que eran superiores a un imperio. Entonces, claramente esto aumentó espantosamente su autoestima, ¿no? Y estos dos eventos, la guerra de Troya y las guerras médicas, son la base de la identidad griega y reconocen que son superiores a los demás, primero en el campo de batalla y luego en los demás campos, como el conocimiento, la filosofía, la medicina, ¿de acuerdo? Perfecto. Todos reconocen muy bien la componente bélica, o sea, militar de Esparta. Esparta se volvió leyenda como una ciudad militar, ¿no? Pero pocos se acuerdan que en realidad también la ciudad de Atenas, que todos consideran pacífica, tranquila y filosófica, en realidad no pasó ni un año sin hacer u organizar guerras. Entonces, la guerra realmente es parte continua de toda la sociedad griega antigua. Y si no es porque están planeando invadir, es porque están planeando cómo defenderse. Porque si tú no atacas, te atacan a ti. Entonces, todas las ciudades griegas vivían en un estado continuo de conflicto que ellos consideraban normal. Imagínense qué terrible tiene que ser un mundo en donde la guerra es tu normalidad, ¿no?
Y la paz es algo raro. La paz es algo que sirve para acumular recursos económicos y humanos, literalmente hacer niños, para que luego se vuelvan soldados y atacar otra vez. Es un mundo muy diferente de lo que nosotros pensamos, pero nuestro mundo es fruto de 2500 años de conflictos y de evolución social y política. Por eso nos parece absurdo o terrible ver un mundo en continua competición bélica, de guerra continua, ¿no? Y esta guerra no interrumpía, no bloqueaba la cotidianidad. O sea, la gente también cuando estaba en guerra seguía yendo al teatro, porque para ellos no era realmente una crisis completa. Entonces, sí estamos en guerra, pero la vida sigue. Esta noche voy a verme mi espectáculo en el teatro. Mañana tal vez me llaman y tendré que ir a la batalla. Entonces era un mundo y eran unas personas que estaban listas para la guerra simplemente porque no la consideraban algo de ajeno. Para enseñarle mejor este tipo de idea, les puse aquí un texto de Tucídides y es una de las partes más brutales porque él logró explicar muy bien cuál era la mentalidad de su época usando las palabras que nosotros definiríamos casi cínicas, ¿ok? Entonces, según Tucídides, este fue un discurso que hicieron los habitantes de Atenas, los atenienses, cuando conquistaron la isla de Melo. Este es un episodio de la guerra del Peloponeso. Entonces, Atenas conquista una isla que reconoce como una isla de enemigos, porque los habitantes de Melo fueron una colonia dórica, o sea, de Esparta. Conquistan la isla y cuando terminan la conquista tienen que decidir qué hacer con los ciudadanos, porque era una ciudad muy pequeña. Ponen a votación qué hacer y deciden que todos los hombres hay que asesinarlos y todas las mujeres y los niños hay que venderlos como esclavos. Esto es brutal y hasta en los ojos de los antiguos no era algo tan simple de decidir. Por eso Tucídides pone en boca de los atenienses este discurso que intenta explicar por qué hicieron esto, ¿de acuerdo? Les voy leyendo, es más fácil si leo, no es que conozca de memoria. Vosotros sabéis, como nosotros sabemos, que, tal como suceden las cosas en el mundo, el derecho es un tema del que tratan solo los que son iguales entre sí por su poder. En tanto que los fuertes imponen su poder, tocándoles a los débiles padecer lo que deben padecer. Así creemos que sucede entre los dioses, y con respecto a los hombres, sabemos que, a causa de una ley necesaria de su naturaleza, ejercen el poder cuando pueden. No hemos sido nosotros los primeros en establecer esta ley, ni los primeros en obedecerla, una vez establecida. En vigor la hemos encontrado y en vigor la dejaremos después de utilizarla. Solo la usamos en el entendimiento de que vosotros y cualquier otro pueblo, de poseer el mismo poder que el nuestro, haríais lo mismo. Es muy complejo porque Tucídides intentaba hablar claramente de una manera formal, porque estaba escribiendo un libro, el libro que hoy conocemos como la Guerra del Peloponeso. Pero el concepto es bastante claro. Dice, el concepto de justicia tiene sentido cuando dos personas, o en este caso dos ciudades, tienen el mismo poder. Si una ciudad es muy fuerte y la otra es más débil, ya se chingó. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que obedecer a la voluntad del fuerte. Dice que así pasa entre los hombres y casi seguramente así pasa también entre los dioses. Los dioses son iguales, un dios fuerte domina al débil. Y este poder no fueron los habitantes de Atenas que lo inventaron. Así llegó. Ellos cuando aparecieron en el planeta ya estaba este poder que hoy se llama ley de la jungla o ley del más fuerte. Y cuando morirán, esta ley pasará a los siguientes. Y los melos tienen la única mala suerte de haber nacido en una ciudad débil. Y si los melos hubieran sido fuertes, ellos también aplicarían el mismo tipo de dominio. O sea, con este pequeño texto está justificando la ley de la fuerza. Si tú eres fuerte, tienes el completo derecho de conquistar y dominar los que tú quieras. Porque el concepto de justicia en realidad se vale solo cuando dos son del mismo nivel.
Entonces, está prácticamente diciendo que la guerra no necesita justificación, porque la guerra de por sí es la justificación. Porque el débil tiene que dominar, tiene que ser dominado y el fuerte tiene que dominar. Entienden que este tipo de concepto es casi moderno, es maquiavélico, es realmente una idea que surgió en el Renacimiento de Italia, pero ya estaba presente en el pueblo antiguo. Entonces, todas las justificaciones que uno busca para poder hacer una guerra en realidad son inútiles, porque de por sí los hombres solo están siguiendo la ley que ya está en la naturaleza, que el fuerte domina al débil. Este es el mundo en donde los griegos se encontraban, en donde ellos vivían. Entonces es un mundo en donde la guerra es algo natural. Por eso ellos lo aceptaban con más tranquilidad. Claramente eran personas, o sea, cuando un soldado tenía que ir a la guerra no estaba festejando y normalmente se desesperaba, se despedía de todos y se preparaba. Y los que tenían mucho miedo se emborrachaban antes de ir a la batalla. Claramente, si te vas a la batalla borracho, lo más probable es que te mueras. Pero es porque no tenía el valor de entrar en batalla. Entonces eran personas normales, solo que en su mundo la guerra era una componente aceptada. ¿De acuerdo? Otra cosa que hay que decir es que las comunidades griegas estatales, o sea, los estados griegos, las ciudades griegas, no tenían el monopolio del uso de la fuerza. Significa que en el estado moderno, el único que tiene dominio de la fuerza es la nación. Solo la nación puede usar la fuerza. Los demás que usan la fuerza claramente se le llaman criminales, asesinos. En el mundo antiguo, la fuerza era una herramienta y se usaba no solo como medio para poder imponer su voluntad a los demás, sino también simplemente para hacer valer sus propios derechos. O sea, si ves que no te están tratando bien, tú usas la fuerza para imponer tu derecho. Entonces, en este mundo, la violencia era un método como otro. Y la guerra era también frecuente porque faltaba una herramienta que se llamaba diplomacia. La diplomacia es lo que permite a los humanos evitar una guerra continua. Si hay un conflicto entre dos países, un conflicto de tipo de frontera, económico, un conflicto de política, pues primero hablamos diplomáticamente, literalmente. Nos reunimos y vamos a ver cómo resolverlo, ¿no? Si en serio todo sale mal, claramente sale la guerra, pero la diplomacia es lo que evita la guerra. O sea, diplomacia y guerra son dos cosas alternativas, pero en el mundo antiguo no existía la diplomacia. Entonces, si ocuparon una parte de tierra que era mía, automáticamente yo llamo a 4 cuates y los invado. Esta era la manera correcta de restablecer el orden, o sea, atacando, ¿de acuerdo? El soldado griego por excelencia se llamaba hoplita. Hoplita significaba soldado que lleva el oplón. Pero este soldado de hoplita no tenía nada de increíblemente nuevo respecto a los soldados que aparecieron en otras épocas. Lo que están viendo en esta imagen es un guerrero asirio, o sea, del imperio de Asiria. Pueden ver muy bien, lleva un escudo, tiene una lanza, tiene un casco que protege su cabeza y tiene algo bastante ligero que protege el cuerpo. Claramente es una túnica, puede ser de tejidos varios, cuando tiene suerte es de cuero, y tiene algo que le protege las piernas y las rodillas. Otra vez, normalmente los materiales son cuero, madera y pocas veces metales. El guerrero antiguo siguió siendo de este tipo, o sea, no hubo muchas innovaciones técnicas, normalmente las armas eran lanzas, espadas chiquitas, espadas largas, pero el concepto era picarle al enemigo hasta que muriera, ¿no? No tenían espada larga como las que ustedes vieron en la Edad Media, porque en la guerra antigua lo que le faltaba era el metal. El metal era muy, muy, muy caro. Entonces, hacer una espada era carísimo y hacer una espada larga era imposible. No solo técnicamente, sino también de precio. Entonces, la gran parte de los soldados tenían lanzas, porque la lanza lleva simplemente unos 5 o 10 centímetros de metal y con eso ya puedes ir a la guerra. Lo demás es madera, ¿no?
Pero la gran parte de los ejércitos antiguos no llevaban ni lanzas ni ningún tipo de metal, iban a la guerra con piedras. Y claramente se volvían buenos en lanzar piedras, en tener la precisión, ¿no? Porque no hay de otra manera. Si lanzas piedras y la lanzas mal, eres un inútil, ¿no? Entonces, el guerrero asirio en realidad es el prototipo de cualquier tipo de guerrero antiguos. En cambio, el guerrero griego tiene algunas diferencias, no tantas, pero algunas evoluciones sí. La armadura completa se llamaba panoplia. Panoplia significa literalmente todas las armas. Panoplia, ¿de acuerdo? Y oplítico, vieron que panoplia oplítica en realidad es una duplicación de la palabra arma. O sea, panoplia oplítica significa todas las armas del que lleva armas. La panoplia oplítica incluía algunos elementos. Si empezamos desde la cabeza, empezaba con un casco, luego tenía una armadura pectoral, luego tenía un escudo, luego tenían las rodilleras. Esto era el total. ¿Cuántos llevaban todo esto? Poquísimos. ¿Por qué? Porque era muy caro. Casi todos los soldados llevaban pocas partes y algunos no llevaban nada. Se iban a la guerra, no digo encuerados, pero vestidos con lo que llevaban todos los días y simplemente se armaban con bastones, piedras o lo que el Estado le daban, porque muchas veces el Estado no daba nada al soldado. Entonces, vamos a ver un poquito de estas partes, ¿sí? Empezamos con el casco. El primer casco que reconocemos en Grecia y el que caracteriza a los griegos es el casco corintio. Casco corintio toma el nombre claramente de una ciudad que es Corinto. Es la ciudad que se encuentra donde Grecia se vuelve un canal muy chiquito y a conectar Ática con Peloponeso está la ciudad de Corinto. Hoy Corinto sigue existiendo. Este casco corintio se ve bien chingón, ¿no? Todos imaginaríamos que gran soldados seríamos usando este casco. Y sí, te da la idea de una gran protección, porque mira, o sea, es muy difícil que me golpeen. Tiene que ser una persona con buenísima, que pueda apuntar muy bien, porque para poder matarme tiene que darme un golpe fuertísimo en la cabeza o con la lanza atinarle a un ojo, pero no es fácil. Vieron que el ojo es completamente protegido, ¿no? Tiene un gravísimo defecto, un lado negativo, que es que este tipo de casco no permite utilizar los sentidos. O sea, en guerra, si tú estabas con este casco, podría ser que te sientas muy protegido, pero era terrible, porque veías solo lo que estaba enfrente de ti, como los caballos. O sea, no podías ver a tus lados, entonces no sabías si iba llegando un enemigo a tu lado. Y al mismo tiempo vieron que cubre toda la cabeza. Bueno, no se escuchaba casi nada. Imagínense ponerse la cabeza dentro de una olla, como la olla que usan ustedes para hacer el ponche. Se escucha mal, se escucha medio feo, las voces son todas modificadas, ¿no? Bueno, imagínense esto, o sea, esto se pega completamente al oído y no se escucha nada. Entonces, si tu comandante, si tu general te está diciendo retírense y tú sigues como güey en la batalla, ya estás muerto. Simplemente porque no escuchaste la orden de retirarte. ¿Ok? Entonces, este elmo corincio, bueno, perdón, elmo es la palabra italiana, significa casco de guerra. Este casco corintio no era lo máximo. De hecho, empezó a pedir una evolución y todos los cascos siguientes ya tienen más sentido. El casco más glorioso en absoluto es el casco espartano. No saben lo difícil que fue buscar una imagen de un casco espartano real, porque si ustedes buscan casco espartano o Spartan Helmet en inglés, siempre les sale imágenes de idiotas que compraron cascos de plástico, que se hicieron un tatuaje de un casco espartano o que se sienten bien chingones con un casco falso. El casco espartano, lo pueden ver aquí, se reconoce fácilmente por la cresta que tiene en la cabeza y que normalmente se ve en cada película de espartanos.
Es una evolución del casco corintio porque pueden ver, está un poquito más abierto, se ve un poquito mejor y permite de escuchar un poquito mejor. Pero lo que querían los espartanos no era tanto tener una libertad de sentidos, era ser reconocidos. Porque si tú vas en la batalla con cualquier griego, estás medio preocupado. Pero si tú vas en batalla contra un espartano, tú estás aterrorizado, porque los espartanos eran los guerreros mejores. Entonces ellos querían que en el campo de batalla el enemigo los viera llegar, los viera llegar y que se espantara ya desde lejos. Por eso esta cresta es muy evidente un soldado espartano. La cresta podía ser de material orgánico, claramente podían ser, ¿cómo se llama en español? El pelo del caballo. Crina de caballo, creo que se llame. Bueno, de la parte del caballo o podía ser de metal. El tercer tipo de evolución es el casco calcídico. Se llama casco calcídico porque se encontró en la ciudad de Cálcide. Cálcide se encuentra en la isla de Eubea. Y usted me dice, ¿y dónde está Eubea? Sí, tienen razón. Eubea es una isla oriental de Grecia, está en forma de baguette y está paralela a la costa griega. En la isla de Eubea está la ciudad de Cálcide y Cálcide fue una de las primeras ciudades que fundó colonias en Italia. Entonces, las ciudades que fundó en Italia claramente tenían cultura calcídica, o sea, hablaban la misma lengua, mismo tipo de dialecto. Y este tipo de casco que se encontró en Cálcide también se encontró en Italia. Pero hay una teoría que dice que este casco que se llama calcídico en realidad se desarrolló en Italia. O sea, fue un invento italiano, claramente de los griegos italianos. ¿Por qué es tan...? Yo digo que es una mejora y que es el último modelo de cascos que pudieron crear. Porque no se ve, pero el casco calcídico está hecho de al menos dos partes. Pueden ver que la parte de arriba es lo que queda en este museo. Vieron que tienen una parte que protege las mejillas, ¿no? Pero deja libre el oído. Entonces los soldados podían ir a la batalla sintiéndose bastante defendidos, porque el golpe que llegaba lateral era bloqueado por esta protección. El oído estaba completamente libre, entonces se podía escuchar todo lo que estaba pasando. Y había una protección enfrente que protegía la boca y que era una parte que se podía mover, porque el metal estaba conectado al resto del casco por unas partes de cuero. Entonces la protección era completa porque te protegía alrededor y la boca con lo que tenías enfrente de la boca, pero te dejaba también escuchar y ver todo y no te bloqueaba tanto la parte de adelante de la cara, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el casco mejor que inventaron y esto fue el casco mejor hasta que los romanos siguieron con la evolución, ¿de acuerdo? Bueno, lo que acabo de describirles son las partes más importantes de protección de la cabeza, pero el único invento realmente avanzado de tecnología que tuvieron los griegos es el escudo. El escudo griego se llama oplón. Oplón, vieron que oplón, oplita son el mismo tipo de raíz. El oplón era un escudo y este escudo tenía un diámetro de 90 centímetros. Era un escudo circular y era convexo. Significa que no estaba plano. Claramente tenía una parte curva. La parte curva iba hacia afuera. Entonces tú podías poner el brazo en la parte interior. En la parte interior tenía una banda y un mango. Se llamaban porpax y antílabe. El porpax lo pueden ver aquí, es una parte de madera. Tú ponías adentro el brazo izquierdo, acuérdense, izquierdo, no derecho. Se pone dentro del brazo izquierdo. Y en la parte final, tu mano agarraba una banda, un mango de cuero. Y el cuero estaba todo alrededor. ¿Por qué esto? Porque te permitía no perder el escudo durante la batalla. Entonces, con eso podías mantenerte siempre a contacto con el escudo al punto que era parte de ti. Entonces, este escudo fue prácticamente lo que caracterizaba a los griegos. Y el hoplita, según los libros de historia, funcionaba solo en una formación muy cerrada, muy cercana uno al otro. ¿Por qué?
Porque en teoría el escudo, que es de 90 centímetros, protege mitad de tu cuerpo y mitad del soldado que está a tu izquierda. El soldado que está a tu izquierda claramente tiene el brazo derecho con la lanza que puede atacar y su brazo izquierdo está defendiendo mitad de su cuerpo y mitad del soldado que está a su izquierda. Entienden que este tipo de guerra permite una batalla en donde todos los soldados están en una misma fila y cada uno protege a su colega, ¿no? Es seguramente la parte más importante del soldado. O sea, el soldado que abandona el escudo automáticamente está muerto, pero no significa muerto en la batalla simplemente porque el enemigo te puede golpear, sino también, si tú abandonas el escudo, significa que abandonas la batalla y tu ciudad te considera muerto. No puedes regresar a tu ciudad porque traicionaste prácticamente. Abandonar el escudo significa dejar la batalla, entonces dejar lo que era tu deber. El deber era de defender o atacar según el comando de tu ciudad, ¿ok? Bueno, según los libros de historia, que yo también estudié claramente cuando era niño en la secundaria y la primaria, yo estudiaba en libros de historia, ¿no? Y siempre enseñaba la imagen de este soldado que funcionaba siempre en fila, todos los soldados griegos estaban en fila, cada uno con su linda armadura, y estaba todo perfecto. Eso era una gran mentira, porque casi ninguna ciudad griega tenía el dinero, ni la preparación, ni las ganas de hacer esto. La única ciudad que podía permitirse esto era la ciudad de Esparta. De hecho, ella era el modelo perfecto de ciudad guerrera. Era la que funcionaba y que sabía utilizar este método de batalla, que es la guerra política. Todas las demás intentaban acercarse a este modelo, pero nunca podían, por falta de dinero y por falta de preparación. Luego, otra ciudad que alcanzará este nivel será Tebas. Pero se habla ya del cuarto siglo antes de Cristo, o sea, nos falta un montón para llegar a ese punto. Entonces, las armas y todo lo que el soldado lleva a la batalla, cada soldado tiene que preocuparse por sí mismo. La única que pagaba todo era Esparta. Esparta no solo daba las armas, sino también daba las túnicas rojas que tenían que ponerse abajo de la armadura. Ya les dije el por qué, era de color rojo, porque así cuando el soldado era herido, tú no sabías si estaba perdiendo sangre o no, porque toda su vestimenta, sus prendas estaban de color rojo para confundir y no ver si estaba saliendo sangre, ¿de acuerdo? Todas las demás polis iban a la guerra como podían, ¿sí? Entonces, ¿cómo iban a la guerra? Bueno, la gente que era rica, que la gente que tenía dinero, llegaba a la batalla en caballo y cuando llegaba se bajaba del caballo. Entonces, no pueden imaginarse en las guerras griegas esas batallas que se ven en las películas donde un grupo de caballeros atacan todos juntos y la gente corre porque tiene miedo de los caballos, ¿no? No, eso es puro choro. Los caballos era un símbolo de clase social, claramente si puedes comprarte un caballo es porque no eres un pobre. Pero a nivel de la batalla no se usaban, no atacaban con el caballo, solo era para llegar a la batalla. Los griegos empezaron a desarrollar ellos también una caballería solo en época tarda. Otra vez será la caballería beota o la caballería de la ciudad de Tebas, la caballería mejor de Grecia hasta que Alejandro Magno logró entrenar mejor su caballería y así la caballería de Macedonia se volvió la mejor de Grecia, pero estamos hablando de épocas mucho más recientes. Entonces, estoy hablando por el momento de la época clásica. En la época clásica, el caballo no sirve, ¿de acuerdo? La arqueología nos confirma que un número muy bajo de guerreros tenían la armadura completa. Entonces, la gente que tenía un poquito de dinero se compraba un escudo. La gente que tenía un poquito más se compraba escudo y casco. El que ya tenía bastante y que ya era un ricachón, compraba escudo, casco y armadura para el pectoral. Y el que sí era un ricachón, compraba todo. Escudo, casco, armadura pectoral y terminaba con las rodilleras. Eso sí, eras, no digo el Carlos Slim de los griegos, pero eras seguramente un industrial.
porque todo ese metal para la época era un bien de lujo. Y como ya les dije, la ciudad no regalaba nada. Tenemos una hermosa obra de arte que se llama Olpe Chigi. Se lee Chigi porque es italiano, no digan Chigi, ¿de acuerdo? Este Olpe Chigi se encuentra en el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia en la ciudad de Roma. Es prácticamente una vasija, por eso esta forma de vasija se llama Olpe, de la colección Chigi. Es el nombre de la persona que compró esta vasija. Es hermosa, ¿por qué? Porque en la parte alta del Olpe Chigi se pueden ver perfectamente los soldados que van a la batalla. Lo pueden ver, ¿no? Los soldados van en fila, bueno, claramente aquí la fila no es completa, pero van luchando y atrás vieron que hay una persona usando flauta. ¿Por qué flauta? Porque la flauta era necesaria para poder dar el ritmo. El ritmo, la gente iba a la batalla con música, pudimos llamarla así, con música de acompañamiento, y la música le daba ritmo de cómo caminar, y el momento en que tenían que acelerar, claramente se modificaba el ritmo de la música. También era para mantener un poquito de tranquilidad al soldado, aunque imagínense, no era de gran utilidad, ¿no? Quiero que noten otras cosas. Miren los escudos. Vieron que cada escudo es diferente. Cada soldado pintó su escudo como quería. Esto es algo que las películas nunca muestran. Cuando hay batallas de películas son ridículas. Siempre hay dos ejércitos y siempre los dos ejércitos se pueden ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Normalmente los buenos tienen color azul, verde o algo bastante natural y los enemigos tienen color negro o rojo. Y pues es bastante fácil ver quién va ganando. Esto no era para nada la batalla antigua. De hecho, una gran parte de los muertos era por confusión, porque no sabías más si estabas golpeando a tus soldados o a los del enemigo. Porque en algunos puntos de la batalla la línea se rompe y ya empiezas a golpear a quien te está cerca. Si un aliado tuyo se encuentra enfrente tuyo, tiene la mala suerte y tú lo matas y es de tu grupo, simplemente porque no está vestido diferente. Entonces, hasta los escudos que uno podrá decir, bueno, hoy, si es un escudo de Esparta tendrá el símbolo lambda, si es de Atenas tendrá una lechuza. La lechuza era el símbolo de Atenas, la diosa. No, cada soldado pintaba, ustedes dirían lo que se le hinche la gana, ¿no? Entonces cada uno pintaba el animal que le gustaba, a mí me gustan el tlacuache, quiero un tlacuache en mi escudo. Claramente no tlacuache porque no había tlacuaches en Grecia, pero estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? Perfecto. Entonces, los soldados que tenían todo iban armados de esta forma, pero acabo de decirles que eran muy pocos. Entonces, los que no tenían dinero, ¿qué hacían? Bueno, muchos iban literalmente a la guerra con piedras. Ya les dije, ¿no? Los soldados que iban con piedras se llamaban honderos, en griego psiloi. Los honderos, aunque no parezca, eran muy útiles, porque los honderos se mantenían lejos de la batalla cuerpo a cuerpo, y cuando estaban a distancia suficiente lanzando puras piedras, iban eliminando los soldados de las primeras filas. Y luego, cuando ya llegaba el soldado bien armado, ellos corrían. Si estás medio encuerado, ¿cómo te defiendes de un soldado que está armado completamente? Simplemente tú estás haciendo una acción de molestar. ¿De acuerdo? Estos psiloi siempre acompañaban a los hoplitas. Entonces, había hoplitas, que era la infantería pesada, y los psiloi, que eran los que no tenían dinero, que lanzaban piedras. Y entre los psiloi y la infantería pesada había todos los demás, todos los que no tenían suficiente dinero para tener una armadura completa, pero sí lo suficiente para protegerse al menos con un casco o con un escudo. ¿De acuerdo? Y este grupo que estaba todo mezclado era extremadamente flexible porque en realidad nadie se había preocupado en dividirlos. Entonces no pueden imaginarse como otra vez en las películas o en los videojuegos, un grupo de infantería pesada y al lado una infantería ligera, los arqueros, los caballeros. Lo más probable era que la imagen de una batalla griega era un completo desmadre
todos mezclados, y al final terminabas no sabiendo quién estabas golpeando, ¿de acuerdo? Y esto era una característica de toda la guerra antigua. Fueron los romanos a poner todo en orden y a especificar cómo, cuándo y dónde se iba a la guerra. Por el momento estamos hablando con, ¿cómo lo llamarían ustedes? Amateur. O sea, son personas que lo hacen por tiempo libre, no se organizaron bien. Aristóteles habla del soldado perfecto, que es el hoplita. Según Aristóteles, el ciudadano completo es el ciudadano que se ocupa de la política y que va a la guerra para defender su ciudad, porque es un ciudadano que una vez que termina su vida política, en realidad tiene tiempo libre. Porque el soldado de Aristóteles en realidad es rico, es un ciudadano rico, por eso se puede permitir de participar a la vida política de la ciudad y participar a la vida militar de la ciudad. Pero casi todos los ciudadanos en realidad tenían que encontrar algún tipo de armadura y tenían que trabajar de algo. Entonces, el soldado típico que Aristóteles inventa nunca existió. Es más difícil distinguir los ciudadanos en base a cuánto dinero tienen, entonces es más difícil distinguir el soldado perfecto del soldado que va a la guerra con lo que tenga. El hoplita, según el modelo perfecto de Aristóteles, era el propietario de una parte de tierra, un propietario terriero. No era ni rico ni pobre, o sea, participaba de la que hoy llamamos clase media, la clase media económica, ¿no? E encarnaba los ideales de libertad, de independencia, de honestidad, y estos ideales se fueron manteniendo en los siglos. El soldado perfecto griego, que era el hoplita, se transformó en lo que llamamos el caballero de la Edad Media. ¿Qué es un caballero? Es un especialista de guerra, claramente sabe muy bien cómo golpear, porque es un caballero, se preparó, ¿no? Pero siempre está defendiendo a los débiles, es muy honesto y siempre reconoce el bien del mal. Esto es la definición de caballero. De hecho, en español, cuando dicen eso es un verdadero caballero, es una persona que se comporta de manera elegante y con respeto, sobre todo con las mujeres, ¿no? Este caballero ideal que nunca existió, se transformó después como última evolución en el cowboy. El cowboy de los Estados Unidos es un personaje que defiende su tierra, defiende su estilo de vida, defiende su casa. Entonces, este personaje prácticamente sigue siendo el mismo caballero de la Edad Media y el hoplita de la Edad Antigua. Este tipo de forma de guerra se llama Western Way of War, que prácticamente sería la manera occidental de hacer la guerra. Siempre se lucha de manera leal, siempre se evitan los trucos, se evitan engaños y se evita la guerrilla, porque la guerrilla es una manera sucia de hacer guerra. No por nada se llama guerrilla, es una guerra pequeña, guerra débil, guerra de gente que no está bien armada. Pero este tipo de guerra perfecta, limpia y correcta nunca existió. Es completamente ideal, es una ideología. Nunca existieron los hoplitas perfectos, nunca existieron los caballeros perfectos y tampoco los cowboys. Cada uno estaba en su época y cada uno tenía sus broncas y es difícil encontrar una persona honesta en época de guerra. Los griegos distinguían tres tipos de guerra, dependiendo de qué tipo era el enemigo. El primer tipo de guerra se llamaba stasis. Y esta guerra se luchaba al interior de la polis, o sea, adentro de la ciudad. Y era la más destructiva y la más terrible de todas. ¿Por qué? Porque es muy simple. No importa qué parte gane, la ciudad pierde. Porque si una ciudad está dividida entre dos partidos y ellos empiezan a golpearse, no importa si ganó el partido A o el partido B, perdió la ciudad. ¿Por qué? Mucha gente murió y mucha más gente perdió la casa. Entonces la ciudad en su total perdió el valor, ¿de acuerdo? Ellos lo reconocían como la guerra peor en absoluto porque estaba matando a hermanos. Pero era también una guerra muy frecuente. El historiador Jacob Burckhardt reconoce que la verdadera
religión de los griegos era la política. Entonces, cuando los griegos luchaban por cuestiones políticas, por ejemplo, demócratas contra oligarcas o tiranos contra oligarcas, Burckhardt reconoció este tipo de guerra como una guerra de religión, porque estaba golpeando en lo más íntimo a los griegos, en lo que para ellos era lo más valioso, que era la política. No tienen que pensar que cuando ellos pensaban en la política es nuestro mismo tipo de concepto. La política actual es algo de casi asqueroso. Es algo que la gente ve como accesorio y que no vale la pena sacrificarse por eso. De hecho, siempre se dice, con los amigos no hables de sexo, religión o política, ¿no? Porque normalmente te pones a pelear. Pero siempre se ve como algo extra. Sí, vamos a votar una vez cada 4 años o 6, dependiendo de tu país. Si es en Italia, cada 6 meses. Pero al final la vida sigue, ¿no? Siempre se dice así. Pero para los griegos no. La política era todo. Y si tu vecino de casa no la pensaba como tú, automáticamente era tu enemigo. Entonces, sí en serio se parecía más al concepto de religión que nosotros tenemos. ¿Ok? Este ciudadano griego muestra cuánto es débil el concepto de ser fiel y ser patriótico. Porque eres fiel y patriótico solo a tu grupo más chiquito. Y a veces el grupo más chiquito ni siquiera coincide con tu ciudad. Coincide con tu familia nada más. Otro tipo de guerra era la que ellos consideraban normal. Y miren qué raro que es. Para ellos, la guerra normal era la guerra entre griegos. Entonces, para ellos, todo el mundo iba bien, todo funcionaba, mientras que había dos griegos que se daban putazos. Entonces, si las ciudades griegas seguían en guerra, todo funcionaba, todo el mundo estaba en su orden. ¿Ok? Esta guerra era claramente la más frecuente y ellos luchaban por cuestiones de frontera o por poseer algún punto fuerte del territorio, por ejemplo, un manantial, un río, alguna mina. Son raras, pero también en Grecia hay minas de plata. Entonces, por ejemplo, las minas que dieron dinero a Atenas, claramente cuando Esparta pudo intentó conquistarlas y esto se logró solo en la guerra del Peloponeso. Pero estas motivaciones que nosotros consideraríamos casi económicas o de berrinche, se volvieron más complejas con el avanzar del tiempo hasta llegar a la guerra mundial. Cuando yo hablo de guerra mundial, no tienen que pensar a la Primera Guerra Mundial en Europa o la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Por los griegos, la guerra mundial fue la que hoy llamamos guerra del Peloponeso. ¿Por qué? Fue una guerra en donde todas las ciudades participaron, desde Italia hasta Turquía. Todas tuvieron que sufrir esta guerra durante 30 años. ¿Se imaginan lo que son 30 años de guerra? Es espantoso. Entonces, esta guerra mundial fue la evolución, la punta máxima de la guerra por los griegos y al mismo tiempo la punta más baja. Porque después de la guerra del Peloponeso cambió todo. No quiero spoilerar nada, vamos con calma y vamos a ver qué pasará, ¿de acuerdo? Como ya les dije, la guerra de Troya prácticamente se consideraría casi una guerra normal, porque Troya sí era una ciudad ajena, en otro lugar, estaba en Turquía, pero en realidad la cultura de Troya era griega. De hecho, cuando morían los soldados de un lado o de otro, hacían sus rituales y respetaban los mismos dioses. De hecho, hablaban casi el mismo idioma. Por eso se considera la guerra de Troya como una guerra épica y perfecta, porque era parte de la guerra normal, griegos contra griegos. El tercer tipo de guerra era la guerra que se hacía contra los bárbaros. Y como ya les dije, el bárbaro era cualquier persona que no era griego. En el cuarto siglo antes de Cristo toma fuerza, también gracias a Isócrates, la idea que los griegos tienen que dejar de hacerse guerra entre ellos y unirse todos contra a los bárbaros. Y esta idea fue claramente aprovechada
por Alejandro Magno. Él sí tomó esta ideal y lo transformó en práctica, uniendo en una alianza varios griegos y varias ciudades griegas a participar en una expedición que destruyó el imperio persa, el imperio de los médicos. Y después de la guerra de Alejandro, y claramente esta lucha de griegos contra bárbaros se volvió algo práctico, real. Pero antes de Alejandro Magno, esta era pura teoría. De hecho, la guerra contra los persas fue un episodio muy pequeño. Y después los persas eran individuos que siempre había que considerar y con los cuales se podían comerciar. Y si todo iba mal en tu casa, podías escaparte en el imperio persa. Ya vimos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que Hipia se escapó de Atenas y se fue con los persas? Entonces, esta guerra contra el bárbaro era algo de muy ideal y nunca se aplicó hasta Alejandro Magno. ¿Ok? Entonces, el bárbaro, que era algo de ajeno y que estaba lejos geográficamente y culturalmente, en realidad siempre fue un vecino de casa. Ahora hablamos del momento más importante de la guerra, que es la batalla. Los momentos más importantes y los más espectaculares de todos son también los que menos conocemos. Todas las batallas antiguas fueron un desmadre. No se sabe muy bien cómo, cuándo y quién hizo algo. Y la primera batalla que realmente conocemos bien es del 418 a.C. Es la batalla de Mantinea. Todo lo que pasó antes de Mantinea, obscuro. Realmente tenemos algunas ideas, tenemos algunas hipótesis, porque si sabemos dónde pasó la batalla, se puede ir en ese lugar y ver dónde están las colinas, dónde estaba llano, dónde está el mar y darnos cuenta cómo se podían mover los soldados. Pero nada de preciso. Entonces la batalla, que es realmente lo que resuelve una guerra, no lo sabemos muy bien y por eso los historiadores tuvieron que crear hipótesis sobre cómo luchaban los griegos. No debería ser tan difícil, ¿no? Porque al final, en época antigua, no había ni estrategia ni técnica. Entonces, era un grupo de personas más o menos fortachonas que iban luchando uno contra el otro y cuando tú veías al enemigo, te lanzabas contra y empezaban los putazos y después de un rato, podía ser 1 hora, 2 horas o media día, terminaba la batalla. Con algunos muertos y cada uno en su casa y se supone que se ve bastante bien quién ganó, ¿no? Y en realidad tampoco sabemos esto, no sabemos cuál era la técnica de ellos cuando encontraban al enemigo. Entonces, les voy diciendo una de las hipótesis. Una hipótesis dice que los soldados iban acompañados por flautas y mantenían la calma mientras se acercaban hacia el enemigo. Esto no era absolutamente fácil, porque cuando tú estás acercándote a un enemigo, tus dos instintos más animales que tienes, o sea, huir o atacar, salen. Entonces, tu cabeza te está gritando, escapa o atácalo. No puedo mantenerme a la mitad. Es muy difícil y de hecho en los últimos 100 y 200 metros solo los espartanos lograban aguantar esta enorme tensión y seguían caminando lentamente, caminaban con ritmo. En la Edad Antigua, el único pueblo que logró hacer esto después de los espartanos fueron los romanos. Ya vimos lo que significó para los romanos. Pudieron conquistar un imperio simplemente porque sabían hacer la guerra. Y eran los mejores al momento de golpear. ¿Por qué? Porque mantenían la calma, la técnica y tenían algún tipo de estrategia. Mientras que los demás pueblos atacaban a lo güey, como dicen ustedes. ¿Ok? Bueno, los últimos 100, 200 metros los espartanos seguían aguantando. Si era cualquier otro pueblo, simplemente se lanzaba corriendo hacia el enemigo. El choque entre los dos grupos se llamaba otismos. Entonces era un choque de gente con escudos y con las lanzas. Claramente el escudo era lo que entraba en choque con el escudo enemigo y la lanza era lo que tú usabas para intentar golpear al enemigo por encima del escudo. ¿Ok? Lo que se transformaba, lo que esta batalla se volvía, era prácticamente un partido de rugby.
¿Vieron el rugby? Es ese deporte en donde la gente alta y fuerte empieza a crear una bola de gente alta y fuerte y empieza a hacer presión hasta que uno de los dos grupos pierde porque no aguanta la presión. Bueno, en la batalla antigua, la que se llamaba falange, la falange oplítica es lo que están viendo en esta foto, estaba compuesta por 8 filas de guerreros y el guerrero que claramente iba en contacto con el enemigo era el de la primera fila. ¿Y qué hacían los demás 7? ¿Iban esperando? No, empujaban como locos. Empujaban, disculpen. Entonces, el que estaba en primera fila, el pobre güey, en la primera, tenía que aguantar la presión de 7 güeyes de atrás que estaban empujando con todo. Y enfrente tenían otro grupo que hacía lo mismo. Entonces, lo que era una batalla en realidad se volvía todo un partido de rugby, porque era toda una cuestión de empujar. Esto complicaba bastante las cosas, porque si una persona caía muerta si tienes suerte, o caías viva si no tenías suerte, la gente te pasaba encima y te empezaba a pisar. O sea, tú seguías vivo por otros minutos, mientras lo que eran tus aliados te pisaban a muerte. Imagínense qué horrible tiene que ser eso, ¿no? O sea, si un enemigo te traspasa con una lanza, es una muerte bastante dignidosa y rápida. Si te mueres pisado por tus compañeros, no tiene que ser ni dignitoso ni rápido. Y si te rompes algo, pues no sobrevives. La medicina de la época no era muy buena. Entonces, todo era una cuestión de presión y cuando ya el grupo no aguantaba, empezaba a retirarse y todo el grupo enemigo se volvía un grupo de personas que corrían, mientras que el grupo que presionaba intentaba seguir matando, pero no podía. Ahorita vamos a ver el por qué, ¿de acuerdo? Entonces, otra parte importante no era solo la preparación militar y tu fuerza física, sino también el efecto psicológico. Porque poder saber que tu general ya murió, poder ver que tus colegas ya no aguantan y están perdiendo, te dan las ganas de abandonar tú también. Y el poder no saber cómo está funcionando, porque muchas veces la línea de la batalla era muy larga, podía alcanzar kilómetros. Esto te da una idea de miedo enorme, porque tú estás ahí aguantando, pero quién sabe si en tu frente izquierdo o en el frente derecho la gente sigue en la batalla o si ya perdió y se retiró y tú eras el único idiota que sigue en la batalla. Hablando de esto de los frentes, tenemos que decir que la parte más, la parte más fuerte del ejército era el lado derecho. ¿Por qué? El lado derecho se llamaba lado noble. Ahí estaban todos los soldados mejores y normalmente ahí estaba el rey o el general mejor de todo el ejército. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que el soldado protege su escudo? Porque el escudo está en la izquierda, ¿no? Y con su escudo protege el soldado de la izquierda y hacia adelante. Bueno, el último que está a la derecha no tiene nadie que le protege. Está con su escudo nada más. Es la parte más frágil del frente, la parte que está descubierta, el lado derecho. Por eso ahí van todos los soldados mejores, porque ahí probablemente el frente no va a aguantar a la presión. Entonces, ellos se sabían muy bien que la parte derecha del frente de cualquier ejército era la mejor y en los dos ejércitos claramente la parte derecha iba contra la parte opuesta, ¿no? Entonces, cuando hay una derecha de un lado y la derecha del otro, la batalla empezaba a rodar. Era como una línea que empezaba a perderse porque la parte derecha empujaba de los dos frentes y esto llevaba todo el ejército lentamente a moverse de manera diagonal hasta que uno ya no aguantaba y lo dejaba ir. ¿Ok? Esta era un modelo. El otro modelo posible de guerra era que los soldados no estaban tan cerca uno del otro y en los espacios vacíos que estaban entre los soldados se ponían los que eran soldados vestidos a la ligera. Por ejemplo, los que dije antes que usaban las ondas o los soldados que nada más llevaban la lanza. Entonces, en ese caso, sí, la batalla no era tanto una cuestión de presión, porque en el momento en que entraban en choque, la gente empezaba a luchar cada uno por su cuenta,
Y lo que era una batalla de todos, en realidad se volvían como una suma de broncas, de pocas personas que luchaban entre ellas. Y era mucho más difícil ver quién estaba ganando. Porque tú ves todos que golpean, pero no sabes qué es lo que está pasando a 2 kilómetros. ¿De acuerdo? Realmente no sabemos cuál era el método griego de hacer guerra. Si el método griego era el espartano, de pura presión, o si era más desmadroso, como ya les dije. Pasamos a otro tema más divertido. Digo divertido porque no es lo que creemos. Y son las normas de guerra, o sea, las leyes de la guerra. Los ejércitos compartían cómo tenían que tratar a los muertos. Porque terminando la batalla, cada ejército intentaba recuperar sus muertos porque querían tratarlos, prepararlos y hacerles celebraciones para que el cuerpo y claramente, bueno, el alma pudiera irse y alcanzar el más allá. Pero lo que es curioso es que los muertos se trataban mejor que los vivos, porque una persona que terminaba herida o prisionera tenía un tratamiento terrible. El herido normalmente no podía sobrevivir. O sea, un herido que está muriendo de hemorragia ya se murió. Una persona que fue golpeado en un nervio, en algún punto fuerte, ya se volvió un cojo o se volvió una persona con hándicap. No puede recuperarse. Si te rompes una pierna en la antigüedad, automáticamente eres cojo, porque tus huesos no se sanan bien y ya nunca más caminarás bien. Entonces era un soldado inútil. Al mismo tiempo, es difícil encontrar un lugar donde trabajar una vez que regresas en tu mundo civil. Y había prácticas religiosas antes y después de la batalla. Entonces, los griegos hacían algunas prácticas antes para pedir la ayuda de los dioses, ¿no? Y cuando terminaban la batalla, se hacían prácticas religiosas para los muertos y para agradecer a los dioses si fue bien, o para preguntar el por qué si les fue mal, ¿no? Pero durante la batalla no había ninguna guerra. Disculpe, durante la batalla no había ninguna ley. Y no había ningún tipo de ética, porque la ética en la guerra realmente es un invento moderno y casi siempre no funciona. Es un invento que con mucho esfuerzo intentamos aplicar y que las guerras modernas no demuestran que es pura ilusión. Lo dice el mismo Demóstenes en el IV siglo, cuando habla de la guerra correcta. Aquí voy leyendo otra vez porque no sé de memoria todo, ¿de acuerdo? Dice, por otro lado, creo que si en todos los campos, por así decirlo, ha habido un gran desarrollo y las cosas de ahora no se parecen en nada a las del pasado, el mayor cambio, el mayor incremento ha sido en el campo militar. En primer lugar, se dice que en ese entonces los espartanos y todos los demás, solo en verano, durante 4 o 5 meses, invadieron y devastaron el territorio con hoplitas y milicias de la ciudad, luego de lo cual regresaron nuevamente a su tierra natal. Eran tan anticuados, o mejor dicho, tan civilizados, que no recurrieron a la corrupción por ningún motivo. La guerra era clara y justa. Pero ahora ves que los traidores lo han arruinado casi todo y nada se resuelve con una batalla a campo abierto. Este texto de Demóstenes nos dice lo que era su idea de la batalla antigua. Ya se lo puedo anticipar, Demóstenes estaba mal. Demóstenes estaba inventando un pasado perfecto que nunca existió. Vamos a explicar el por qué. En este texto se encuentran todas las reglas del hoplita perfecto. ¿Se acuerdan el soldado noble y caballeroso y que lucha por la libertad y que les dije que fue pura ilusión, ¿no? El hoplita trabajaba, más bien luchaba durante el verano, solo en la estación más cálida y donde la naturaleza está más viva. Y tenía prohibido, no podía atacar las ciudades. Todas las batallas se hacían en el campo, entre una ciudad y la otra. La guerra no seguía después de la batalla. Termina la batalla, ya está. A lo máximo nos vemos en otra batalla, pero no va siguiendo la guerra atacando la otra ciudad. Había un rechazo de la guerra que no implicaba el uso directo de la fuerza. O sea, no aceptaban las emboscadas, no aceptaban el ataque a sorpresa y no aceptaban la corrupción.
Esto es puro chorro. Si tú puedes atacar a tu enemigo cuando él no lo espera, claramente vas casi seguro, bueno, claramente vas teniendo un surplus y casi seguramente vas ganando. Ellos también lo sabían. No hubo ningún momento de la historia en que no se pudo hacer emboscadas. Y no hubo ningún momento de la historia en que la corrupción no fue un método alternativo de resolver el problema. O sea, si yo pagándote puedo evitar que tú me ataques, te pago, por favor. ¿De acuerdo? Este es el concepto de guerra limpia. La guerra limpia no existió. Es un caso típico de invención de la tradición. Si ustedes buscan entre los relatos de los generales de todas las guerras, los generales que participaron en otras guerras siempre dicen, la guerra anterior fue mejor, fue más fácil, fue más limpia, o eso sí eran tiempos buenos. Cuando leen los relatos de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que algunos generales extrañan la Primera Guerra Mundial. Y los generales de la Primera Guerra Mundial extrañan la guerra del final del 800 o las guerras de Colonia. ¿Por qué? Porque se considera siempre que en esas guerras se respetaba más el enemigo. Es puro choro. Es un mecanismo psicológico humano. Se olvida lo peor y se acuerda solo de lo bueno. Entonces, tú te acuerdas de los pocos episodios buenos que tuvo una guerra y así, a distancia de años, crees que esa guerra fue mejor de la que estás luchando ahora. No, no es cierto. Y además, muchos de los comportamientos que Demóstenes consideraba como limpios o correctos, en realidad eran dictados por la práctica y más bien por lo que les convenía. Voy explicando. Les dije que muchos soldados eran del pueblo, no eran soldados, no iban armados bien y iban con lo que tenían o lo que pudieron comprar. Siendo que muchos soldados eran granjeros y agricultores y pastores, no podían hacer guerra todo el año, sino quién es que iba cosechando, sembrando, quién es que podía cuidar la tierra. Por eso la guerra solo se practicaba en el verano, porque el soldado ciudadano puede permitirse de estar afuera de su campo 2, 3 meses, pero no más. Sino quién es que va a sembrar para el año siguiente, ¿no? Entonces, esta guerra que duraba 2, 3 meses era solo porque la agricultura te pedía de estar constantemente pegado a tu terreno. Y otra cosa es cuánto estaba pesada la panoplia. Si tú eres una persona tan rica que pudo pagarse la armadura completa, es muy pesada, puede alcanzar 15, 20 kilos. Y cuando el enemigo se pone a correr porque está escapando para salvar su vida, tú no te pones a correr. Porque acabas de terminar una batalla, tú estás casi muerto, al menos de cansancio, y el enemigo se pone a correr, tú lo dejas correr. Porque el enemigo, para poder correr más rápido, ¿qué hizo? Abandonó el escudo. ¿Se acuerdan que les dije que es lo que hacían siempre para traicionar? Un griego que quiere salvarse abandona el escudo y corre lo más lejos que puede. Y está bastante seguro que su enemigo no le correrá atrás, no puede perseguirlo, porque su enemigo no está abandonando el escudo. Entonces, el hecho que terminando una batalla, unos soldados no atacaban los que se escapaban, no era porque eran gentiles, era porque estaban muy pesados. ¿De acuerdo? Por eso entonces no era algo de nobleza de ánimo, era puro peso del metal y del cuero que estás llevando. Esta guerra evidente y leal además llevó a una teoría bastante absurda, que es el rechazo de los arcos y de los arqueros. Porque por los griegos una persona que usa un arco, un arquero es un cobarde, está matando desde lo lejos, ni siquiera entra a la batalla y está matando a gente que está preparada, que está lista para luchar frente a frente y cara a cara con el enemigo. Esos sí son hombres. Ustedes dirían, esos sí tienen huevos, porque son soldados que no tienen miedo en enfrentar cara a cara. En cambio, el arquero desde la cima de la colina está lanzando sus flechas y se queda afuera. Entonces los griegos llegaron a odiar a los arqueros, pero nunca hubo una ley que los prohibió. Por lógico, o sea, si tú con los arqueros puedes ganar, nunca los vas a prohibir y
nunca eres tan ingenuo pensando que el enemigo no usará arqueros, ¿no? Además, hay una coincidencia. El ejército persa, el ejército del imperio persa, usaba los arqueros como arma principal. Entonces, se piensa que este odio a los arqueros está también mezclado con un simple racismo, porque los griegos odiaban al imperio persa y el imperio persa usaba arqueros, automáticamente los griegos odiaban arqueros, porque era el símbolo de los persas, que eran medio hombres, porque no tenían los huevos para entrar en la batalla frente a frente, ¿de acuerdo? Pero como ya les dije, nunca hubo una guerra real en donde se prohibieron los arqueros. Ahora pasamos a otros tipos de guerra, porque no solo hay la guerra en la tierra. Empezamos pasando a la guerra naval. La primera talasocracia fue la de Minoce de Creta. Ahorita explico. La talasocracia significa dominio del mar, o sea, imperio del mar. La primera talasocracia fue la de Minoce de Creta simplemente porque Minoce es un mito, pero Creta no. ¿Se acuerdan los minoicos? Los minoicos fueron una civilización del mar, claramente tenía su centro en la isla de Creta, y desarrollaron un dominio también militar del mar. Entonces, los barcos de Creta, de los minoicos, eran los que dominaban el mar de su época. Pero la más grande y más desarrollada talasocracia fue la de Atenas, la ciudad de Atenas. Ella sí creó un imperio realmente digno de este nombre, que se llama la Lega de Delos, pero hablaremos de esto más tarde. Pero no tienen que pensar que la guerra del mar fue tan frecuente entre los griegos, por varias razones. De hecho, por tres razones. La primera razón fue que casi todos los griegos ignoraban el mar. Y dirán, ¿cómo es posible si Grecia está hecha de islas y está cubierta de mar? Porque son puras, es una península, ¿no? En realidad, muchos griegos veían el mar solo como una fuente donde pescar. Ahí podías pescar y nada más. Pocos eran los mercaderes y cuando tenían que crear una flota por necesidad, normalmente lo hacían ayudados porque no tenían ni la capacidad técnica ni el dinero suficiente para poder hacerlo. Solo pocas ciudades, entre ellas Atenas y Corinto y algunas islas, pudieron tener una flota. Segunda razón, que en realidad podría ser la primera, el precio. Hacer guerra en la tierra es muy barato, literalmente. Toma una lanza y adelante. Esa ya empieza la batalla. Hacer una guerra en el mar es carísimo. Para poder hacer una flota, tenías que organizarte bien. Cada trireme podía tener adentro 200 personas. Tú tienes que pagar 200 personas y alimentarlas durante meses. Y para hacer una trireme se necesitaban de 20 a 30 árboles. Imagínense un bosque, un pequeño bosque para hacer un barco. Entonces, cuando Atenas empiezan a armar 200, 300 barcos, imagínate cuánta gente y cuánto dinero invirtió en eso, ¿no? Tercera razón es lo que acabo de decir, personas. Para poder hacer una batalla de naves necesitas un chingo de personas. Cada barco lleva 200 personas. Cuando hay una flota de 50 naves, esto significa 10.000 soldados. Muchas ciudades griegas ni siquiera alcanzaban los 10.000 ciudadanos, incluyendo mujeres y esclavos. Entonces, para poder hacer una batalla naval necesitas tener primero un chingo de gente en tu ciudad. Y requiere que todos los hombres posibles puedan ir a la batalla. Esto transformó la guerra naval en una guerra democrática. ¿Por qué? Porque una vez que tú remas, no importa si eres rico o no, pero tus brazos son los que te hacen válido y valioso. Entonces, realmente la guerra naval es algo democrático porque cada persona, hasta el esclavo, se reconoce como útil a la patria. Y ninguna ciudad oligárquica, o sea, en donde pocas personas dominan, pueden hacer una flota decente, porque para hacer una flota decente necesitas armarla y llenarla de gente, y esta gente, terminando la guerra, te pide la cuenta, porque dice, oye, yo casi me morí en la batalla, necesito que al menos me reconozcas políticamente como sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, por esto,
los aristócratas odiaban este tipo de guerra, la guerra naval. ¿Por qué la reconocían como una guerra rara, artificial? Porque dicen, no es normal lo que estás haciendo, no estás siguiendo las reglas de la naturaleza. Pues tenía razón, el hombre no nació para ir en barco, nacimos caminando en esta tierra y nadando, pero nadando con nuestras fuerzas. La guerra naval es una guerra completamente humana, artificial. Es fruto del ingenio y del esfuerzo. Por eso las ciudades que eran oligárquicas y tradicionalistas odiaban esta guerra porque no la entendían. Y porque vieron que donde hay guerra de naval siempre había democracia, que para ellos era algo de horrible. Otro tipo de guerra era la guerra contra las ciudades. Las ciudades griegas no tenían murallas y la razón es bastante simple. Primero voy leyéndole lo que decían los poetas de la época. Decían, no son las murallas, sino los hombres la defensa de la ciudad. Y dice, hola, qué chingón, ¿no? O sea, no necesitamos murallas porque nuestros hombres son muy fuertes. Esto es una justificación. ¿Por qué? Una ciudad que no tiene muralla es porque no tiene la capacidad técnica de construirlas. Los griegos no sabían construir buenas murallas. Las ciudades griegas no tenían buenos muros porque no tenían la ingeniería necesaria por hacerlo. ¿Se acuerdan que hablamos de Babilonia, hablamos de Sumer, hablamos de Egipto? Esas ciudades ya tenían ingeniería a tal nivel que algunas ciudades tenían murallas de kilómetros todo alrededor. ¿Se acuerdan la ciudad de Ur, la primera ciudad, Ur y Uruk? Esas ciudades sí tenían murallas. Grecia, ¿no? Entonces, la primera razón es que no tenían la técnica suficiente. Cuando tenían las murallas, eso cambiaba todo. Por ejemplo, el sitio de la guerra de Troya. Si no leyeron la Ilíada, no importa, seguramente vieron las películas. La ciudad de Troya tenía murallas muy altas. Los ejércitos luchaban bajo de las murallas y los güeyes encima de la muralla eran como espectadores, era como ir al estadio viendo a la gente que se golpeaba. Entonces, el sitio de la guerra de Troya, ¿se acuerdan cómo terminó? Con el caballo, o en teoría el barco de Troya, que fue regalado. Eso fue la única manera que tuvieron los griegos para conquistar la ciudad. Normalmente una ciudad que tiene muralla aguanta cualquier batalla porque el ejército enemigo no tiene un arte llamada poliorcética. La poliorcética es otra palabra compleja que significa arte de abrir las ciudades o de conquistar las ciudades. Es un arte extremadamente rara y difícil porque necesitas conocimiento de ingeniería y matemática tan avanzados que se alcanzó solo en los últimos siglos de la época antigua. Entonces la invención de las catapultas, ¿no? Solo Atenas en el V siglo pudo sitiar algunas ciudades, pero lo hacían en una manera bastante artesanal. Atenas en el V siglo, cuando encontraba una ciudad con murallas, hacía una segunda muralla, una segunda línea de muros todo alrededor de la ciudad y así bloqueaba la ciudad. Entonces la gente, ¿cómo seguía? Pues simplemente moría de hambre y de sed. Si la ciudad tenía un manantial adentro, moría de hambre. O sea, todavía era más lento. Tanto, solo para hacernos un ejemplo, cuando Atenas sitió la ciudad de Potidea, fueron necesarios 2 años de sitio y 2.000 talentos de plata. O sea, es una cantidad enorme de dinero y de tiempo que invirtió la ciudad para intentar conquistar una sola ciudad pequeña. En el IV siglo se desarrolla finalmente la poliarcética y las armas de asalto. Dionisio I de Siracusa en el IV siglo desarrolla la catapulta y en ese momento ya cambia la historia, porque todas las demás guerras ya podían permitirse de atacar ciudades que también tenían muras. Alejandro, cuando sitió la ciudad de Tiro en Fenicia, hizo una obra de ingeniería espantosa, creando un puente, porque lo que estaban atacando era una isla. Entonces crearon todo un camino de tierra y con eso lograron transformar la isla en una península. Y pudieron finalmente entrar en la ciudad de Tiro, pero también en ese caso le costaron varios meses,
hasta Alejandro Magno, que normalmente se caracteriza por ser un guerrero rápido, que va de una batalla a la otra. Y la última evolución fue la de Arquimedes de Siracusa, que seguramente inventó algunas máquinas para defender su ciudad, pero mucho de lo que se dice de Arquimedes de Siracusa es falso. Por ejemplo, las armas que se dice que él usaba unos espejos solares para quemar los barcos de los enemigos, eso es puro choro. Nunca existía ese tipo de arma. No usaba láser para defender la ciudad, ¿de acuerdo? Porque es lo que estaba diciendo, eran láser. Lo que quiero decir para terminar este tema de la poliarcética es lo que dijo Arquidamo, Arquidamo, rey de Esparta, cuando vio las primeras catapultas. Cuando vio estas máquinas funcionar, dijo, por Heracle, de verdad la virtud del hombre ya está muerta. Porque viendo las máquinas de guerra te das cuenta que tú puedes prepararte físicamente, psicológicamente y todo, y al final te mata una catapulta, que es una máquina, literalmente no es algo de humano. Entonces toda tu preparación, toda tu vida fue desperdiciada. Por eso las máquinas prácticamente vuelven el soldado griego casi inútil y aparecerán solo en la última parte de esta historia. ¿Ok? Pero lo que quería terminar diciendo cuál fue el impacto social de la guerra. Cuando los primeros hoplitas se armaron, eran seguramente los propietarios de la tierra, o sea, eran los ricos. En Esparta estos se llamaban hipeis, o sea, los caballeros, ¿no? Cuando se amplía el cuerpo de ciudadanos, cuando los ciudadanos empiezan a ser más, ¿se acuerdan la historia de Atenas, no? Cuando prácticamente todos los ciudadanos eran los hombres de la ciudad que no eran esclavos. Y empieza la participación al gobierno de la ciudad, también aumenta el número de hoplitas. Porque originalmente solo los ricos podían armarse, después cada ciudadano tiene el derecho y el deber de participar a la guerra. Pero no sabemos si una fue causa, otro efecto o fue el contrario. No sabemos si cuando la política se amplió y se volvieron ciudades democráticas o al menos oligarquías más amplias, todos estos nuevos ciudadanos se sintieron parte de esta nueva política y empezaron a ir en guerra en gran número, o sea, aumentó el número de los soldados. O si fue al contrario, las ciudades iban en la guerra con casi todos los hombres y una vez que terminaba la época de guerra, los hombres en casa pedían más derechos porque dijeron, oye, casi me muero, dame al menos el derecho de votar, ¿no? Entonces, cuando se amplía, se vuelve más grande el ejército y cuando se amplía, se vuelve más fuerte el derecho político de los ciudadanos, es casi en un momento en contemporánea, es casi al mismo tiempo, pero no sabemos cuál fue la causa y cuál fue el efecto. Si la guerra tuvo consecuencias en la política o si la política tuvo consecuencias en la guerra. Lo que sí podemos estar seguros es que los griegos eran casi seguramente los soldados mejores de toda de la época antigua. En todo el Mediterráneo oriental se encontraron soldados griegos como mercenarios. Cada vez que un imperio quería comprar, más bien rentar, alquilar los soldados más fuertes, iban buscando griegos. Entonces se encontraron mercenarios griegos luchando por los emperadores de Persia, por los faraones de Egipto, y se encontraron prácticamente en todo lo que se llama Oriente Medio. Esa área de mundo con la cual empezamos el curso, ¿se acuerdan, no? Esta infiltración de soldados griegos en la parte oriental del Mediterráneo fue una simple preparación de lo que luego Alejandro Magno pudo realizar, o sea, la conquista de todo el Oriente Medio por parte de la civilización griega. Esta conquista no fue de un día al otro, la preparación fue técnica, militar y todo, pero los griegos ya estaban presentes, al menos como modelo de soldados perfectos. Ya vimos durante esta clase que todos los griegos eran buenos, ¿cómo se dice? Estaban acostumbrados a la guerra, no todos los griegos eran hoplitas, pero cuando eran hoplitas claramente tenían un valor reconocido a nivel internacional. Hoy diríamos internacional, ¿de acuerdo? Perfecto. Si tienen alguna pregunta, con gusto voy a contestar. ¿Ok?
Vamos a ver, Esperanza pregunta, ¿los griegos que se alquilaban como mercenarios no eran castigados luego de terminar la guerra? No, en realidad los mercenarios eran hombres bastante libres y normalmente cuando iban a luchar en teatros de guerras de afuera, exteriores. Entonces nunca se sentían traicioneros de su patria porque ni siquiera estaban en un campo donde su patria estaba participando. Claramente si eran mercenarios al interior de ciudades de Grecia, ahí sí era un poquito más complicado. Sobre todo terminando la guerra y estabas contra tu misma ciudad, difícilmente tu ciudad te abrazaba a tu regreso, ¿no? Y vamos a ver cómo esto condicionó también algunas figuras históricas. Estudiaremos lo que fue de Tucídide y lo que fue de Xenofonte, que son dos historiadores griegos muy importantes y que tuvieron que pasar de una ciudad a la otra porque no estaban en el momento en el grupo político correcto y estaban luchando contra su misma ciudad. Me pregunta Edita cuánto pesaba un casco y un escudo. Depende del material, porque si el escudo, bueno, el casco más barato era el casco de cuero, te protegía de muy poco y claramente podía pesar en 1 kilo más o menos. Si era de bronce y completamente de bronce, 3, 5 kilos. Imagínese, en la cabeza te lastima simplemente tenerlo ahí por un día completo. Y el escudo, en teoría, me parece haber leído que eran de 5 a 8 kilos el escudo, porque estaba compuesto de madera, cuero y bronce. Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.